quiero empezar diciendo que es un gran honor para mí acompañarlos nuevamente en este encuentro, más aún cuando se están celebrando 60 años de la existencia de este importante Consejo Empresarial que reúne a las empresas de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro país. Este es un año muy especial porque se celebran 200 años de relaciones bilaterales. 200 años que tienen múltiples raíces y siempre hay que recordarlas. La influencia que los Estados Unidos tuvo desde los albores de su proceso de independencia en las Américas son incuestionables. Son muchos los padres de nuestra patria que leyeron con fruición esa declaración de 1776, donde de manera magistral y en ese impecable inglés dejaba sembrada una semilla para siempre sobre el sentido de la igualdad. We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal. Que fue reseñada por muchos de nuestros grandes precursores. Y también lo que fue ese importante congreso que le dio vida a la Constitución de los Estados Unidos en 1789, que se convirtió también en un referente para muchos países del mundo. Y que tal vez expliquen por qué hacia 1807, cuando el libertador Simón Bolívar salió de Europa con miras a regresar a su tierra e iniciar un proceso de independencia en Venezuela, hizo una escala, una parada en Charleston y estuvo durante 3 meses en los Estados Unidos, siendo el segundo periodo del presidente Thomas Jefferson. Y según narra el historiador John Lynch, el libertador escribió una carta a un diplomático jamaiquino, donde señalaba, abre comillas, que durante su corta estadía en los Estados Unidos pudo experimentar el verdadero sentimiento de la democracia liberal. Cierra comillas. Esa inspiración tan poderosa, tan fuerte y tan elocuente es la misma que en 1821, después de haber alcanzado nosotros el nacimiento de nuestra Constitución, el 6 de octubre en la ciudad de Villa del Rosario de Cúcuta, motivó a que Simón Bolívar enviara a un ciudadano de origen español, pero neogranadino y, por qué no, naciente colombiano, a que se dirigiera a la ciudad de Washington en calidad de plenipotenciario. Su nombre, Manuel Trujillo y Torres, quien incesantemente se dedicó a tocar las puertas de todas las figuras de la política de los Estados Unidos, buscando el reconocimiento de Colombia como nación independiente. Su perseverancia y sus habilidades y buenas maneras le permitieron ser recordado como el Franklin colombiano, como se le dice en tantos libros de historia. Aproximó al secretario de Estado John Quincy Adams sobre la importancia del reconocimiento de Colombia, hasta que finalmente, hacia el mes de junio de 1822, el presidente James Monroe reconoció a Colombia como una nación soberana, siendo la primera excolonia española en tener ese reconocimiento por parte de los Estados Unidos. Esa forma de construir y de reconocer también tuvo momentos de turbulencia, de sutiles diferencias, como fue aquella interpretación de tener un Congreso anfitriónico en Panamá, donde los países miembros de la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, el Istmo y Ecuador, pudieran convocar también a los Estados Unidos y tener allí una visión hemisférica. Aunque ese sueño se truncó en ese momento por aparentes dificultades políticas, lo cierto es que se construyó una alianza basada en principios y en objetivos que han sido fortalecidos desde entonces. No en vano, el primer embajador formal que tuvo los Estados Unidos, William Henry Harrison, posteriormente fue presidente de los Estados Unidos.
dejó en esta tierra, en Bogotá, grandes amigos que reseñaron su corta estadía y siempre dejaron plasmado en textos y en cartas que William Henry Harrison señalaba que esta alianza que se materializaba con su presencia formal como primer embajador duraría eternamente. Desde entonces son muchas las ocasiones en las cuales hemos estrechado lazos. Desde la primera visita de un presidente de los Estados Unidos a Colombia, como fue la visita de Franklin Delano Roosevelt durante el gobierno del presidente Olaya Herrera, o la visita que hiciera en los albores de la década del 60 John F. Kennedy a la ciudad de Bogotá durante el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo, o la visita que hiciera el presidente Reagan al presidente Belisario Betancourt, y posteriormente la visita del presidente George Bush, presidente número 41 de los Estados Unidos, al presidente Virgilio Barco, y después la que sería también una maravillosa visita a nuestro país del presidente Clinton, quien trabajó con nuestro país para consolidar el Plan Colombia, fortalecer nuestra seguridad y permitir que Colombia tuviera las mejores herramientas para enfrentar la amenaza del narcotráfico. Vino después del gobierno del presidente George W. Bush, presidente número 43 de los Estados Unidos, con quien se negoció un tratado de libre comercio y quien promovía en ese tratado la certidumbre en el tiempo de la relación bilateral. Ese tratado se protocolizó formalmente hace 10 años en el gobierno del presidente Barack Obama y desde entonces nos ha permitido aumentar la presencia de nuestros productos y nos ha permitido también aumentar la inversión norteamericana en territorio colombiano. En el gobierno del presidente Trump pudimos contar con el apoyo de los Estados Unidos para enfrentar la mayor crisis migratoria que haya vivido un país de América Latina. Y pudimos también darle nueva accesibilidad a productos y empezar a labrar una alianza en ciencia y tecnología y energía tal vez cada vez más vibrante. Pero quiero hoy hacerle un reconocimiento muy especial al presidente Joe Biden, con quien en estos prácticamente 2 años, desde que asumió la presidencia, casi 2 años, él le ha dicho a Colombia que la relación con los Estados Unidos llega al punto más alto. No solamente ofreció que Colombia fuera designado un país aliado estratégico no miembro pleno de la OTAN, sino que presentó formalmente al Congreso de los Estados Unidos dicha solicitud, que refuerza el haber recibido de parte suya la mayor donación de vacunas para enfrentar el COVID-19 en nuestro país, de haber convocado a Colombia para ser país líder de la estrategia Build Back Better World en este hemisferio y de haber posicionado a Colombia también como aliado estratégico en la lucha contra el cambio climático. 200 años de historia y en buena hora un presidente de los Estados Unidos que fue arquitecto del Plan Colombia, que respaldó a nuestro país como senador y vicepresidente, hoy lleva esa relación al punto más alto que hayamos alcanzado y que se materializa en lo que dijera elocuentemente su asesor cercano y miembro del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, hace pocos días en una entrevista en el diario El Tiempo, cuando señaló que Colombia encarna los valores que el presidente Biden ve para América Latina. Esos son los 200 años, recreados y fortalecidos con el trabajo de muchos. Hoy quiero hacerle ese reconocimiento al embajador Goldberg, un gran diplomático, un hábil diplomático, pero sobre todo un patriota integral que quiere a su país y que entiende que parte de ese patriotismo es cuidar a los aliados. Su trabajo, con un gran equipo de colaboradores, 2 de quienes hoy han sido galardonados,
y también el reconocimiento importante a USAID y en particular a la labor que ha adelantado Larry Sachs, evidencian que hoy más que nunca la presencia institucional de los Estados Unidos en Colombia es firme, es clara y orientada a prioridades. Y qué importante, en esta celebración de los 200 años, doctor Laforí, nosotros tengamos absoluta certeza en que la visión pro empresa de nuestro gobierno ha traído también importantes beneficios a las empresas de los Estados Unidos en nuestro territorio. ¿Expresado en qué? Hace ya casi 4 años presentamos al Congreso nuestra primera reforma fiscal. Reforma fiscal que partió de la base de poder deducir el 100% del pago del IVA sobre bienes de capital, deducir el 50% de los impuestos locales, particularmente el ICA, sobre la declaración de renta, eliminar la renta presuntiva, tener un régimen diferenciado de lo que nosotros llamamos el régimen simple y darle a las empresas la posibilidad de incurrir en inversiones para la transformación energética, apostando a la transición, pudiendo descontar el 160% de esas inversiones en energías renovables no convencionales. Todo eso nos llevó a que Colombia aumentara su recaudo, redujera el déficit y pudiera posicionarse en una multiplicidad de sectores. Vino la pandemia y muchos apostaron a que la pandemia iba a calcinar todo nuestro plan de gobierno y a afectar a Colombia de manera irreparable. Enfrentamos la adversidad y la enfrentamos con el apoyo de los Estados Unidos. Pero no se truncó un solo sueño, una sola política. Pusimos en marcha nuestro New Deal, compromiso por Colombia. Y frente a esa importante mención que usted hacía sobre las necesidades de obras de infraestructura, doctor Laforí, yo puedo decir con orgullo que nuestro gobierno dejará inauguradas 20 de las 29 vías de cuarta generación de nuestro país, que hoy son corredores estratégicos para las empresas norteamericanas. Le menciono 6 que han sido entregados. Lo que corresponde a esa vía que va prácticamente desde Honda a Puerto Salgar y que viene de Girardot. Girardot, Honda, Puerto Salgar, para encontrarse con los corredores del Magdalena Medio. Palmar de Varela, Cruz del Viso, Puerta del Hierro, en la parte norte de nuestro país, por donde circula una muy buena parte del comercio de los Estados Unidos que llega a Colombia. La vía de la prosperidad que une a Cartagena con Barranquilla. El proyecto de la transversal del Cisga, que nos integra por una nueva salida hacia los llanos orientales como vía alterna y que hoy también es utilizada por muchas empresas de los Estados Unidos. Las vías del NUS, que es uno de los proyectos más importantes que conecta desde el Magdalena Medio hasta la ciudad de Medellín, acortando en horas la circulación de mercancía y la circulación de pasajeros. Y anote otra muy importante, Pacífico 2, que es el cruce desde el eje cafetero hacia la ruta que nos conduce a las salidas de los puertos de Buenaventura, teniendo entre otras el brillante túnel de Mulatos. El cruce de la cordillera central de nuestro país, que es un anhelo de más de 100 años entre Cajamarca y Calarcá, y que se unirá a la vía que conecta desde Girardot, Cajamarca e Ibagué. Y próximamente estaremos entregando Neiva Espinal Girardot, estaremos entregando Pasto Rumichaca, estaremos entregando Villavicencio Yopal, estaremos entregando Pacífico 3 y Pacífico 1, Mar 1 y Mar 2. Y así podría seguir enumerando hasta completar esas 20 rutas que acortan las distancias, facilitan el comercio y le dan un impulso incuestionable. Y qué importante que las empresas norteamericanas lo tengan bajo el siguiente criterio. Lo que deja nuestro gobierno en vías inauguradas, segundos carriles, terceras carriles, dobles calzadas y segunda calzada, es el equivalente a toda la infraestructura que se inauguró
durante los primeros 25 años de concesiones viales en Colombia. Y que si lo queremos ver en nuevas oportunidades, y me alegra que esté acá la exministra María Fernanda Suárez, hace 4 años, cuando la ministra asumió la cartera, le dije que nuestro anhelo era llegar a 1.500 megavatios de capacidad instalada de renovables no convencionales, pasando de incipientes 28 megavatios. Este año concluiremos con 2.800 megavatios instalados, 4.500 para instalarse en los próximos 4 años o menos. Y fuera de eso, una ruta del hidrógeno verde que se convierte en un pilar estratégico en la relación bilateral. Que lo fortalece también el hecho que hoy Colombia, ante los oprobiosos hechos de ese genocidio que está cometiendo Rusia con Ucrania y que pone en riesgo la estabilidad energética de Europa, Colombia irrumpe no como parte del problema, sino como parte de la solución. Hoy nosotros representamos el 85% de las importaciones de carbón de los Estados Unidos y claramente nosotros podemos estar representando más o menos el mismo porcentaje de importaciones de hidrocarburos que Estados Unidos tenía de Rusia, es lo que Colombia le aporta a los Estados Unidos, con la posibilidad de tener ahora en los yacimientos costa afuera, en inversiones norteamericanas en nuestro país y el eventual desarrollo de los yacimientos no convencionales, una vez se hagan todas las evaluaciones de los pilotos, una ruta para Colombia poder aumentar en más de un 50% su producción. Eso se logra porque hay una relación firme y de confianza. Y porque además hemos apostado a la educación, doctor Laforí. Hoy nosotros tenemos la educación universitaria, técnica y tecnológica pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país. Estamos formando 100.000 programadores y estamos también a través del SENA dando educación gratuita en habilidades para la cuarta revolución industrial. Y tenemos presente que frente a los retos futuros tenemos que obrar con mucha firmeza, pero también con un sentido proempresarial. Permítame respetuosamente diferir en algo. Yo personalmente creo que no se requiere una nueva reforma fiscal. Y lo digo por lo siguiente. Hicimos un gran esfuerzo el año pasado y logramos recaudo cercano al 1.8% del PIB, el más alto de cualquier reforma fiscal en lo que va corrido del siglo XXI. Tenemos los programas sociales en marcha, incluyendo los programas de ingreso solidario que han mantenido activa la demanda agregada. Tratar de buscar soluciones facilistas, como las que se han escuchado recientemente, que buscan siempre aumentar el recaudo a costa del empresario, pueden borrar con el codo lo que hemos logrado, y es que las reformas fiscales han sido pro empresa, y si son pro empresa son pro inversión, y si son pro inversión son pro empleo. Y la más elocuente demostración es que hoy el DANE entrega los resultados sobre su medición de pobreza. Hace 2 años, cuando la pandemia nos golpeó, sufrimos el principal golpe en términos de ganancias en la reducción de la pobreza, pasando prácticamente de un 35% de pobreza monetaria a un 42%. Muchos le apostaron a que la pobreza iba a seguir creciendo y le apostaron con intereses politiqueros a que no habría una tendencia de recuperación. Hoy el DANE muestra que en tan solo un año, en el año 2021, logramos bajarla de ese 42% al 39%, siendo el país que más se recuperó en términos de reducción de pobreza en América Latina. Y que manteniendo las políticas actuales, incluyendo la ampliación de los programas sociales, y con una tasa de inflación mundial que es alta, tenemos la posibilidad de decir que el año 2022 cerrará dejando a Colombia prácticamente en el mismo indicador que teníamos en el año 2020, como síntoma de recuperación y también mostrando que se ha recuperado más del 90% de los empleos
que se perdieron por cuenta de la pandemia. Y frente a su apreciación también importante de la necesidad de reformas a la seguridad social, quiero dejarles esta reflexión. La reforma pensional más importante a la cual nosotros podemos aspirar es una formalización laboral masiva y dinámica, porque sin ella no generamos los ahorros futuros. Y claramente hemos llegado a un indicador que es lo suficientemente elocuente, como lo mostraría el ministro de Trabajo la semana pasada en la cumbre de Asofondos. Hoy tenemos el mayor registro histórico en nuestro país de personas afiliadas a la seguridad social a través del sistema de información PILA. Eso quiere decir que a pesar de la adversidad, empezamos un ciclo de formalización. Hoy, más que buscar reformas fiscales para aumentar más gasto público, tenemos el mayor gasto en educación de la historia, el mayor gasto en salud de la historia, el mayor gasto en infraestructura de la historia, y eso con una regla fiscal que ha sido fortalecida. Pienso yo, humildemente, que es importante dejar que el curso avance y no llevar el país a ese debate que muchas veces cae en el facilismo de pasar la cuenta impositiva a las empresas. Gracias a las medidas pro empresa que hemos tomado de carácter fiscal, es que hoy Colombia es uno de los países más atractivos para la inversión extranjera directa. Y qué importante hacerlo aquí en el SEA. 60 años. Y eso nos remonta a ese 1962, donde prácticamente después de la visita del presidente Kennedy, cuando llegó a esta tierra a lanzar la Alianza para el Progreso, se conformó un conjunto de empresas norteamericanas que pensaran en expandirse desde entonces. Han sido 60 años generando empleo, 60 años invirtiendo, 60 años posicionándose. Y en estos 200 años de relación bilateral, qué mejor que distinguir al SEA con la Cruz de Boyacá, la medalla emblemática creada por el Libertador, y hacérselo a quienes han con heroísmo hecho empresa y aportado a Colombia. Porque para nosotros ustedes no son empresas norteamericanas, son empresas colombianas también. Y el beneficio que ustedes generan y el empleo que ustedes generan es razón suficiente para considerarlos permanentemente aliados del progreso de nuestro país. Sea esta la ocasión entonces para que estos 60 años con este importante grupo de dirigentes empresariales nos permita decir que Colombia es open for business. Y es open for business porque los valores de la democracia y la libertad económica en nuestro país no están ni a la venta ni abiertos a la manipulación. Siempre los hemos protegido y los protegeremos una vez más. Muchísimas gracias.